No es novedad que en estos últimos 2 años la cantidad de noticias falsas que empezaron a circular por internet es inmensa. Y no solo me refiero a aquellas cosas que comparte la gente conspiranoica o a aquellos que quieren dejar mal parado a algún famoso con inventos, sino que los medios de comunicación tradicionales de noticias tampoco se quedan atrás cuando eligen mostrarnos títulos engañosos que predican exactamente lo contrario a lo que después dicen en sus notas. Esto en realidad también es información falsa, porque piensen que la mayoría de la gente solo lee los títulos cuando se trata de noticias, y al compartirlas en redes sociales puede crearse una idea colectiva que esté mal fundamentada. Por eso, aprovechando que esto es algo que está pasando ahora y que da mucho de qué hablar, hoy quiero contarles la historia de un periodista que pasó gran parte de su carrera escribiendo artículos y noticias totalmente inventados, saliéndose con la suya durante años y encima haciéndose bastante famoso. Un ejemplo ideal para reflexionar sobre lo lejos que pueden llegar las fake news. Stephen Glass es un ex periodista estadounidense reconocido por trabajar para la famosa revista The New Republic en 1995, además de desempeñarse como escritor independiente para otros medios de renombre, como The Rolling Stone, George y Harper's. En su época universitaria había sido un alumno destacado, incluso fue director ejecutivo del diario de la universidad y sobresalía por tener notas impecables. Fue así que cuando se recibió con apenas 23 años, empezó a trabajar en estos medios tan reconocidos, donde enseguida alcanzó la popularidad por escribir artículos que para la gente del ámbito resultaban impresionantes. Y es que Glass parecía conseguir con mucha facilidad declaraciones y entrevistas con personajes importantísimos o inusuales, desde una iglesia evangelista que decía adorar al presidente Bush, hasta personajes extravagantes como corredores de bolsa que estaban tan ocupados que usaban urinarios manuales para no perder el tiempo yendo al baño. Después se había metido en cosas ya más polémicas y políticas, como cuando, citando fuentes anónimas, dijo que a Bill Clinton y a su consejero Vernon Jordan les gustaba salir con chicas jóvenes. Parecía tener un buen ojo para las historias impactantes, y aparentemente guardaba algún secreto profesional como para saber cosas sobre tanta gente importante, aunque el secreto de su éxito resultó ser mucho más oscuro y profundo de lo que todos creían, porque con el tiempo se descubrió que al menos 27 historias de las que había escrito durante toda su carrera eran totalmente falsas. De principio a fin, sus escritos contenían personajes inventados, empresas inexistentes y hasta conflictos y eventos que nunca sucedieron. Pero no solo eso, sino que para respaldar esa información y que no lo descubrieran, había falsificado también entrevistas completas, cuadernos con anotaciones, tarjetas, documentos y hasta mensajes de voz. A todo esto agregaba errores intencionales, ya sean ortográficos o datos evidentemente mal escritos, para que así quienes se encargaban de chequear sus redacciones se distrajeran con aquellos detalles y pasaran por alto lo más importante, sin mencionar que al parecer él también formaba parte del equipo que corroboraba la información. Piensen que en ese momento no era común que la gente usara Google para confirmar las fuentes, por eso Steve trabajó durante varios años sin ser descubierto. La historia que lo terminó por delatar fue la que él mismo decía que había sido la nota más interesante que escribió en toda su vida, Hack Heaven. Este artículo hablaba sobre un supuesto chico de 15 años llamado Ian Restil, quien logró hackear la seguridad de una empresa de software llamada Jack Micronics desde una computadora de la biblioteca de su escuela. Al entrar al sistema, hizo público en su sitio web el salario que recibía cada uno de sus empleados y algunas fotos de desnudos de mujeres. Pero para sorpresa de todos, en lugar de recibir una denuncia o castigo, la compañía no logró comprender qué método había usado Ian para hacer tal cosa, así que al final decidieron contratarlo bajo el cargo de jefe de seguridad y le ofrecieron un contrato que incluía beneficios de lujo y un salario impresionante. Una historia demasiado buena para ser verdad, justamente porque era inventada, palabra por palabra. Y al parecer, a diferencia de sus otras historias, Steve hizo esta demasiado compleja y llamativa para los otros medios. En Forbes, una de las revistas de su competencia, un reportero llamado Adam Pennenberg recibió una queja de su jefe por haber dejado pasar la oportunidad de hablar sobre este caso tan interesante. Este periodista entonces empezó a investigar un poco más las fuentes que había usado Stephen Glass en su artículo, para ver si podía escribir algo sobre el tema con más detalle. Primero empezó indagando sobre la compañía, Jack Micronics, pero solo encontró sus datos de contacto y una página web que era demasiado estándar como para ser de una empresa de software. Yendo un poco más lejos, averiguó también que este supuesto establecimiento no estaba registrado en ningún lado, ni por pagar impuestos ni nada, así que si existía, no parecía ser una corporación muy legítima que digamos. Sin embargo, cuando él les escribía a la cuenta de correo que figuraba en su página, ellos le respondían. También había recibido un mensaje de voz por teléfono de parte del supuesto dueño de la empresa y hasta había hablado con él por un momento, sin llegar a nada concreto. Aunque les parezca una locura, más tarde se descubrió que esa voz era la del hermano de Stephen, a quien él había contratado como actor para hacerse pasar por el dueño de la empresa
empresa porque sabía que estaba bajo la mira de los periodistas y no se le ocurrió nada mejor que seguir mintiendo para cubrirse. Muchos otros lugares y detalles nombrados en el artículo tampoco parecían ser fáciles de rastrear. Este hombre había mencionado una asamblea nacional de hackers que aparentemente ningún hacker conocía, y hasta se había inventado una ley uniforme de seguridad informática que ni siquiera había sido planteada por alguien. Sorprendían la cantidad de detalles y lo compleja que era la historia para ser una ficción, así que Adam decidió confrontar a Glass junto con uno de sus colegas llamado Chuck para así confirmar si realmente había mentido o no. Sorprendentemente, él negó todo hasta el final y solo jugó el papel de víctima, diciendo que quizás esta compañía lo había engañado a él. De una forma extremadamente convincente, se mostraba preocupado, así que como ya era costumbre, sus compañeros cayeron en esa manipulación y dejaron de acusarlo para no hacerlo sentir mal. Pero ambos colegas seguían sospechando que algo estaba fuera de lugar, así que tiempo después le pidieron a Stephen que los condujera en auto hasta esa aparente convención de hackers donde había entrevistado a este chico de 15 años. Aunque no lo crean, Glass accedió y manejó despacio hasta un lugar que podía ser cualquier otro, contándoles con lujo detalles sobre la conversación que había tenido con el chico en ese lugar, dónde se sentaron, dónde fueron, todo. Las cosas que contaba eran tan insignificantes que sus compañeros se dieron cuenta enseguida de que estaba mintiendo, aunque ninguno podía aceptar hasta dónde había llegado con toda esa mentira. Mientras se retiraban del lugar, Glass no dejaba de repetir que él no había hecho nada malo, aunque después de un par de minutos incómodos, terminó admitiendo que se había inventado algunas partes de la historia, seguramente por la vergüenza que habría sido aceptar que toda esa nota fue producto de su imaginación. Luego de esta revelación, todos los medios que habían trabajado alguna vez con Stephen Glass empezaron a corroborar los datos de sus artículos, llegando así a la conclusión de que al menos la mitad de ellos contenían información no verídica. Al principio solo eran detalles insignificantes, pero con el pasar del tiempo sus escritos eran cada vez más ficcionales. Varios años después, al ser cuestionado por sus razones, Stephen dijo lo siguiente: Part of what the movie doesn't capture is why I did what I did, and so I wrote a novel in which I discuss why a journalist might do these things. And one thing is to try to earn the love and respect of the people around me. I think I'm someone who lied all the time in order to try to get people around me to think better of me, and hopefully then to think better of myself. Con tal de ser reconocido, Stephen había tenido que engañar a su familia, su novia, amigos y compañeros de trabajo durante años, y encima ocultar esas falsedades con más mentiras. Esa necesidad que tenía de complacer a todo el mundo lo había llevado a arriesgar su propio futuro profesional, aunque a la vez fue esa misma característica de su personalidad la que hizo que la gente no dudara de él durante mucho tiempo. Siempre se mostraba inseguro, débil, y por tirarse abajo constantemente hacía que los demás sintieran una necesidad de protegerlo y de no hacerle daño. Por eso, cuando en el año 2003 se estrenó una película sobre su vida basándose solo en los testimonios de sus colegas, lo retrataron como un personaje que realmente disfrutaba de lo que hacía, aunque según él, esto solo era una fachada para ocultar que todo el tiempo sentía mucha ansiedad y angustia, maldiciéndose por inventar todas esas cosas y repitiéndose a sí mismo que no lo iba a hacer más, solo para hacerlo de nuevo una y otra vez. Esta hoja de anotaciones que le pertenecía es una clara prueba de la presión constante que lo atormentaba, donde por encima de todo se había escrito a sí mismo la frase "no hagas cosas estúpidas". Todo este caso abrió un debate enorme sobre la veracidad de los medios de comunicación en Estados Unidos, porque la gente empezó a desconfiar cada vez más de estas fuentes de información. Si bien las razones de Stephen para engañar a todos tenían que ver con una necesidad propia de su personalidad complaciente, no podemos negar que su entorno de trabajo tan exigente y la obligación de ser interesante en su ambiente profesional también influyeron mucho en sus decisiones. Casos como este, aunque quizás menos graves, existieron y van a seguir existiendo siempre, porque cuando se trata de consumir medios de comunicación, la realidad pura y dura nos termina resultando aburrida o poco llamativa a primera vista. Lamentablemente, el objetivo principal de los medios tradicionales ya no es informarnos, sino competir por quién capta mejor nuestra atención. Es por eso que cada vez nos encontramos con más y más titulares engañosos que hacen que la verdad se pierda totalmente. Pero yo creo que no nos alcanza con solo culpar a los periodistas o al periodismo en general y quedarnos de brazos cruzados. Al final del día, ellos hacen contenido para nosotros y somos nosotros quienes elegimos qué consumir y cómo. Así que lo menos que podemos hacer desde nuestro lugar es informarnos con varias fuentes a la vez y nunca dar por sentado un hecho después de haber leído solamente 2 renglones. Muchas gracias por escucharme.